va a provocar el cuadro sindrómico y va a producir la muerte. ¿Ya? Entonces, de ahí sale de que había una teoría conspirativa, de que fue creado en el laboratorio, porque ataca específicamente una célula que dentro de la cadena, digamos, de defensa es la principal. ¿Y ustedes creen que es cierto eso? ¿Creen o no creen? ¿Y de dónde nace? A decir, vieron que la mayoría de las enfermedades infecciosas o infectocontagiosas nacen de un continente, ¿no? África. ¿Y de dónde creen que nació eso? África. De África. En realidad, el ser humano ¿de dónde viene? De África. Yeah. Todo el mal viene de África. Entonces, ¿cuál es el origen del VIH? Se cree que fue en África Central, ¿no? En África donde está la parte de mayor floresta o selva de todo lo que es el continente africano, principalmente en lo que es la República Democrática del Congo. Ahí se cree que comenzó esta pandemia el siglo pasado, a comienzo del siglo pasado. Fue silenciosamente transferida de un ser humano a otro y luego por la globalización se pasó por todo el mundo. Una de sus características es una enfermedad silente. ¿Qué quiere decir silente? Entonces va transmitiendo con pocos síntomas, ¿ya? Entonces nadie percibe los síntomas iniciales y en el transcurrir de 8 a 10 años recién van a manifestar síntomas de inmunodepresión. Ya en 1920 se detectó casos en África. Esto es un estudio reciente, porque hay investigaciones que tomaron muestras patológicas, esto en investigaciones antiguas, que descubrieron que desde 1920 en África ya estaba el virus localizado principalmente en Kinshasa, que era la capital de Zaire, que ahora es la República Democrática del Congo. Y poco a poco, después de la globalización, con los aviones, la tecnología se pasó por todo el mundo. Como era silente, de manera silenciosa. Pero hubo un boom. Ahí vino la época de los 70, los 80, el liberalismo sexual, y se pasó por todo lo que es Estados Unidos y Europa y luego Latinoamérica, Asia. ¿Y qué pasó? ¿Cómo nos dimos cuenta que había un virus que producía inmunodepresión? Homosexuales. ¿Qué leen ahí? No, pero ¿qué dice ahí? Vean, eso fue en 1983. Eso en Estados Unidos, pero en Brasil, en Europa, en París, en Francia, ya había casos de inmunodepresión desconocida. Uno no sabía llegar al paciente inmunodeprimido y no sabía cuál era la etiología. Pero en Estados Unidos, en 1982-83, detectaron varios casos de cáncer relacionados a homosexuales. Y ahí la CDC como un centro de salud a nivel país de Estados Unidos, comenzó a investigar por qué tenemos varios casos de cáncer en una población, como un grupo poblacional dado, que por población LGTB, y hablaron, ¿no? Y comenzaron a investigar. Por eso Estados Unidos es potente, por eso es un imperio, ¿no? Estados Unidos tiene todo reglamentado, inclusive en salud, y comenzaron a investigar. ¿Ya? A partir de estos casos, investigaron a esta población y otras poblaciones que tenían inmunosupresión no definida, o sea, no identificados por qué su grado de inmunosupresión. ¿Y qué pasó? Descubrieron un agente teológico. Plantearon una teoría, definieron que había un agente teológico y lo descubrieron, era un virus, era un retrovirus. Y ahí nace el
VIH, virus SIDA. Lo descubren en el 83 y se dan cuenta en ese tiempo que ese virus ya estaba esparcido por todo el mundo. Entonces nosotros hablamos actualmente que vivimos una pandemia del VIH, que está distribuido globalmente y que se sigue transmitiendo. ¿Ya? ¿Cuántas pandemias tienen ustedes desde que nacieron? ¿Cuántas pandemias conocen ustedes? COVID, VIH, ¿no? En 2022 tenían en San Francisco, tenían programado un congreso para hablar del fin de la pandemia del VIH. 2022. Pero ya vino el COVID y tiró todo abajo, ya, bajo todo, y todavía no están hablando del VIH. Entonces, hay una cronología desde el inicio del descubrimiento del VIH, SIDA, ¿no? Vean que la CDC en el 85 lanza su primer informe oficial sobre una epidemia. En el 82 se define por primera vez el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En el 83 se organiza respuesta a la comunidad gay en los países desarrollados sobre este nuevo virus y se identifica la causa del SIDA. En 1984 se declara en África una epidemia de SIDA heterosexual y en el 85 está disponible la prueba de anticuerpos contra el VIH. Vean, desde el 81, que eran los primeros informes sobre una enfermedad rara, hasta el 85 recién se descubren las primeras pruebas para saber sobre la enfermedad. En el 86, además de eso, se habla de que la transmisión no solo se hacía en una población dada como la LGTB, pero también en otra población de riesgo que eran los que usaban o eran usuarios de drogas endovenosas. Ahí hicieron una campaña sobre el intercambio de jeringas en pacientes que tenían uso de droga. En el 87 se da la primera prueba para uso de tratamiento con la sidimodina, que es la Azatatec. En el 93 la prevalencia de VIH en mujeres embarazadas en África y en Asia disminuyen debido a las intervenciones. En el 94 el primer régimen de tratamiento para reducir la transmisión materno-infantil se da. Y vean, en 1996 se da el concepto de tratamiento combinado. ¿Ya? En el 87 introducen la primera droga y en el 96 se habla sobre el tratamiento combinado. ¿Y qué quiere decir el tratamiento combinado? Que no es para curar, sí es para mejorar la salud de la persona o del paciente que tiene VIH, se debe combinar por lo menos 3 antirretrovirales. Entonces, desde el 96 se entra dentro del esquema de primera línea el uso de antirretrovirales, por lo menos 3. ¿Ya? Actualmente, ¿cuál es el esquema de antirretrovirales que usamos para el VIH? Es la lamivudina, tenofovir y dolutegravir. Bien, entonces tenemos 3 fármacos para un virus. Entonces, debido a que en el 96 ya teníamos datos mediante investigaciones de que 3 fármacos era mejor que 2 o era mejor que 1. Teníamos pacientes con carga viral detectable y con CD4 en mejor. Entonces, en el 96 se introduce que siempre debemos comenzar el tratamiento en primera línea con 3 antirretrovirales. En el transcurso del tiempo fue cambiando eso. Antes era tenofovir, lamivudina, ritonavir, malopinavir, así fue cambiando. Hace 5 años era tenofovir, lamivudina y efavirenz, pero actualmente es tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Y la nueva tendencia, y eso se da en Europa y en Estados Unidos, es biterapia, lamivudina y dolutegravir, que va bien también. Ya esa es la nueva tendencia. Y eso tienen que saber ustedes, ¿por qué? Porque van a tener pacientes y van a tener que medicar a ese paciente o orientar el tipo de tratamiento que va a recibir. Y esos 3 antirretrovirales vienen en un comprimido. O sea, cuando el paciente toma un tratamiento antirretroviral, va a tomar
3 antirretrovirales en un comprimido una vez al día. ¿Ya? En 1997 Brasil se convierte en el primer país en desarrollo que suministra terapia antirretroviral a través de su sistema de salud pública. ¿Qué quiere decir? Brasil, desde 97, da el tratamiento para VIH de forma gratuita. Antes de eso ningún país lo daba. Uno tenía que ir pagando o era parte de una organización no gubernamental, una ONG, que dotaba el medicamento al paciente. Pero en el 97 Brasil lideriza el primer país en darlo de forma gratuita. Y actualmente es uno de los sistemas de salud pública más grandes, con mayor cobertura para enfermedades principalmente infecciosas, que es de forma gratuita. En Bolivia lo tenemos un programa de VIH que también se da el medicamento de forma gratuita. Pero nuestro medicamento nosotros no lo fabricamos, lo adquirimos mediante la Organización Mundial de Salud o la OPS, mediante un programa de ayuda a países subdesarrollados, y porque el costo de un antirretroviral de CAR, ¿cuánto crees que cuesta un frasco de 30 comprimidos de antirretroviral? $2.000 en el mercado privado. Entonces, gracias a los esfuerzos, digamos, no gubernamentales, Bolivia obtenemos de forma gratuita en el programa, ¿no? Pero imagínense que Brasil fabrica su medicamento, compra la patente, fabrica, porque ellos son 222 millones de habitantes. ¿Nosotros cuántos son? ¿Cuántos son? Bolivia. ¿Cuántos habitantes son Bolivia? 11 millones. Brasil es 222, o sea, más de 10 veces más que Bolivia. En el 98 se habla sobre el tratamiento antirretroviral para prevenir la transmisión materno-infantil. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de prevención de una madre que tiene VIH para evitar la transmisión materno-infantil? ¿Cuál es el objetivo? 0. Nuestro indicador debería ser 0. ¿Ya? Porque actualmente contamos con antirretrovirales que nos ayudan a disminuir esa transmisión materno-infantil, ¿no? En el 2000 recién se identifica como una amenaza global y se plantea un objetivo de desarrollo del milenio, ¿no? En el 2012 habla sobre el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA. En el 2005 la G8 habla sobre el acceso universal al tratamiento de forma gratuita. En el 2006 Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen al acceso universal para la prevención, el tratamiento, atención y el apoyo. Hay tratamientos antirretrovirales como medida de prevención para las parejas serodiscordantes. ¿Saben qué es parejas serodiscordantes? Cuando hablamos de parejas serodiscordantes, ¿qué decimos? Una pareja así, hombre, mujer, o hombre, mujer, mujer. Una tiene VIH y otra no tiene VIH. Eso es serodiscordante. Y actualmente tenemos régimen de tratamiento para evitar la transmisión, ¿ya? Y tenemos conceptos claros, son pacientes serodiscordantes, la pareja que tiene VIH toma medicamentos y tiene carga viral indetectable, entonces tenemos ese concepto, indetectable y transmisible. Si toma su medicamento regularmente, de un comprimido al día, y es indetectable, no va a transmitir. Y ese es el objetivo actualmente de tener la mayor población detectada, que esa población detectada realice el tratamiento correcto y que del tratamiento correcto la mayoría sea indetectable. Con eso vamos a conseguir parar esta pandemia y disminuir el riesgo de transmisión del VIH en todo el mundo. Eso se llama el 90-90-90. Eso más adelante. En 2019 se demuestra que las inyecciones de acción prolongada protegen a las mujeres con VIH. En 2020, 27 millones de
de personas en tratamiento y 1,5 millones de infecciones por VIH. Y en 2021 se adopta nueva estrategia contra el SIDA centrada en poner fin a las desigualdades para abarcar comillas. ¿Vieron estas películas? ¿No? ¿No? No han visto ninguna de estas películas. ¿No? Yo tenía en el anterior grupo de infectología yo les mostré lo mismo. ¿Vieron esta película sobre VIH? Y una alumna levantó la mano, doctor, ni habíamos nacido todavía. No vieron ninguna de estas. Esta ganó un Oscar. Ganó varios Oscars, ¿no? Mejor película. Esta ganó mejor película. Estas son otras dos películas más independientes. Pero no han visto ninguna, ¿no? Ustedes no hacen por nada, digamos, por la parte de medicina, de ver películas relacionadas a la medicina, algo así. No hacen. ¿Ah? El primer año no sé qué la tarea de película. El primer año no sé qué nos dio la tarea de ver esta película. Esta película, traducida en español el Club Dallas, habla de cómo este personaje se contagia de VIH y es estigmatizado en una época que recién estaban descubriendo sobre esta enfermedad, y era estigmatizado que todos los pacientes que tenían VIH eran gay. Ya él era un vaquero, todo macho, que tenía varias mujeres, entonces se contagia con VIH y es estigmatizado. Y como sus amigos saben que tiene VIH, lo estigmatizan, que es gay, todo eso. Pero no se centra en la estigmatización, se centra en el cómo acceden al medicamento. En esa época Estados Unidos no tenía arreglado sobre el uso de tratamientos antirretrovirales, y él comienza a importar de afuera de otros países asiáticos y europeos medicamentos que estaban en investigación para pacientes con VIH. ¿Con el objetivo de qué? De no morir. Porque en esa época, que en los inicios de esta pandemia de VIH, bueno, no era el inicio, en el descubrimiento del inicio del paciente de la pandemia con VIH, no había un tratamiento. Y la sobrevida del paciente era baja, menos de un año. Entonces, en teoría, esta película habla sobre eso, la relación de la discriminación del paciente con VIH, de la homofobia que sentía en ese momento y la falta de acceso a un tratamiento adecuado. Filadelfia, Tom Hanks y Denzel Washington, lo conocen a ellos, ¿no? ¿Lo conocen? ¿Ustedes no ven películas? ¿No? ¿Ah? ¿Conocen a Tom Hanks? No, para Corre, cara. Bueno, no conozco, ustedes no ven nada, ¿no? La vida no solo estudiamos eso. Esto habla sobre la discriminación, ¿no? Él es un abogado, trabaja en un buffet, es gay, es de la población LGTB, se contagia con VIH y donde él trabaja en el buffet de abogados se enteran y lo despiden. Entonces habla sobre la discriminación del VIH en esa época, ¿no? La homofobia que se existía, ¿no? Esta película habla sobre el inicio del descubrimiento y el origen del VIH en África, y esta película habla sobre la transmisión materno-infantil y cómo sobrelleva la relación de amistad entre un niño que tiene VIH por transmisión vertical y un niño que no tiene VIH, ¿no? Son películas que los recomiendo, véanlo, es parte de la medicina, ya ustedes deberían estar relacionados con películas asociadas a la medicina y son muy buenas películas. ¿Cuál es la etiología del VIH? Es un virus. Y si hablamos de virus, es un virus RNA, ¿ya? Es un virus de la parte, es un virus envelopado que se llama envuelto con sentido positivo y es parte del grupo de los retroviridae, ¿no? Entonces es un virus RNA, eso no se olviden, ¿ya? Y esto es un árbol filogenético. Entonces describe el virus en sí y su linaje. ¿Cuántos tipos de virus tenemos? Entonces el N tiene serotipos 1, 2, 3 y 4. El VIH 1 y 2. ¿Ya? Entonces tiene dos ramas filogenéticas, el VIH1
y el VIH-2. Y vean, y para complicar su vida, además de tener el tipo VIH-1 y tipo 2, tenemos grupos, ¿no? Y tenemos dentro del grupo VIH, el grupo M, N, O, B, con los subtipos A, B, C, D, F, G, H, J, K, y tenemos subtipos recombinantes. Y el VIH-2 tenemos A a la H, ¿no? ¿Cómo creen que está distribuido el VIH-1 o VIH-2? ¿Cuál es el que está ampliamente distribuido por todo el mundo? Ah, el VIH-1. ¿Ya? El VIH-2 está localizado preferentemente en África. ¿Ya? Su característica difiere del tipo 1 al traer síntomas no síntomas más leves, pero de forma más lenta, más crónica. Su evolución no es tan rápida como el VIH-1, por lo cual el contagio también es bajo. Y como el origen nació en África, este tipo 2 solo está localizado, la mayoría de los casos, en África. ¿Ya? El tipo 1 sí, ese es el que es pandémico, que está distribuido en todo el mundo, desde Europa, América, Asia, Oceanía y África. Esta es su característica. Principalmente, vean, tenemos varios tipos estructurales de capa como membrana lipídica, tenemos estructuras como proteína, la GP41, la GP120, enzimas importantes como la transcriptasa inversa, el núcleo, la cápside y la matriz. Tenemos una microscopía electrónica que se observa varios millones infectados con linfocitos T CD4. Y vean, este es un gráfico importante que habla cómo el virus entra a la célula, ¿no? Cómo entra a la célula, principalmente donde tiene los receptores C, CD4. Entonces, ¿qué pasa con el VIH? Tenemos varias estructuras. Dentro de los receptores CD4, las estructuras G120 se van a unir a tal receptor y en ayuda del correceptor C, CR5 y CXR4 van a hacer la fusión del virus hacia la célula blanco. ¿Cuáles son las células blancas? Todas que expresan CD4. ¿Ya? ¿Cuáles son los CD4? Estos CD4. ¿Ya? Hola. La célula. Y no se olviden, algo que es importante en la función de la célula con CD4 son los correceptores. Si la célula no tiene estos correceptores CX, CD4 y CR5, no van a llegar a tener la fusión. Aquí tenemos una microfotografía de cómo las células se unen mediante estos receptores y correceptores y hacen la función, ¿no? Aquí se observa, vean, el RNA del VIH luego de la función que suelta en el citoplasma celular y tenemos una enzima que es la transcriptasa inversa o reversa que va a provocar la lectura del material genético del virus, la transcripción del mismo y la replicación. No se olviden, ¿no? Tenemos esta enzima que es la transcriptasa inversa que va a provocar dentro de la célula y el núcleo celular la fusión al mismo de los núcleos y la replicación, digamos. ¿Qué replicación? Del material genético del virus. Y luego de la replicación del virus vamos a tener varias enzimas como la proteasa que van a determinar la creación de un nuevo virus. Además, esta proteasa va a sintetizar lo que son los receptores ya mencionados GP120 y además otro tipo de enzimas como la transcriptasa inversa junto con el material genético. Luego de eso va a ser la liberación de un nuevo virión
con el material genético del virus. El virus sale fuera de la célula y va a infectar otras células. Y no solo es un virus, son millones de virus. ¿Y qué va a producir en la célula infectada? ¿Qué está ahí? ¿Ah? ¿Qué está ahí? ¿Ah? ¿Qué está ahí? Una muerte celular. Puede provocar, hay varios factores que producen una alteración, una liberación de toxina y la misma produce una apoptosis. Y mismo la liberación de miles de millones va a producir alteración de la membrana y la célula, como dice su compañero, va a estallar. Imagínense, son millones, van a infectar a otras células CD4 como los linfocitos T y lo van a matar a la célula. Por eso disminuyen drásticamente los CD4, los linfocitos CD4, que son las células de defensa. Si no tenemos esa célula, nosotros los pacientes que tienen VIH vamos a infectar un síndrome de inmunodeficiencia y van a provocar infecciones oportunistas. Aquí habla sobre la aplicación y infusión de VIH en la célula, lo que ya fue mencionado, que tenemos que tener los receptores CD4 y los receptores CCR5. Aquí habla sobre los genomas más que todo es la parte histológica. Este es un dato muy importante de la probabilidad de transmisión de VIH por el acto coital entre pareja monógama. Y vean, este gráfico demuestra que hay mayor prevalencia de infección VIH asociada a enfermedades de transmisión sexual de tipo ulceroso. ¿Qué quiere decir? Digamos, siempre va relacionado el aumento de transmisión de VIH cuando está asociada a otra enfermedad de transmisión sexual. Aquí habla la distribución a nivel mundial del VIH en número de millones de personas y vean, África casi tiene la mayoría de las personas que tienen VIH. África del este y del sur suma alrededor de 20 millones de personas, África del oeste y centro de África 6 millones de personas y Medio Oriente y Norte de África 230.000 personas. O sea, son más de 30 millones de personas afectadas solo en África, a comparación de otros continentes como Norteamérica y Europa, que son solo 2 millones, América Latina 2 millones, Europa Oriental y Centro África 1,6 millones y Asia y Pacífico 5 millones de habitantes. Esto es un gráfico que muestra a base de la población, ¿no? Sobre los mayores países que tienen prevalencia de VIH. Vean. ¿Cuál es el continente que tiene más VIH? África. Ustedes saben que todos los estudios sobre vacunas, antirretrovirales y medicamentos de prevención para VIH se hacen en África, pero ¿por qué se hacen en África? ¿Ah? ¿Por qué se hacen en África? ¿Ah? ¿Por qué se hace? ¿Por qué creen? ¿Ah? Por la prevalencia. Vos cuando tenés un estudio de nuevos medicamentos tenés que hacer en una población vulnerable, pero con un número, con una población alta. Esto lo vamos a hacer en un lugar donde no tenemos prevalencia, baja. Te doy un ejemplo. Cuando hubo la pandemia de influenza H1N1, se hizo estudios para un tratamiento antirretroviral y los estudios fueron malos. ¿Por qué? Porque no había muchos pacientes. El universo era poco. En cambio, los estudios necesitan un universo amplio con un número grande de casos. Un ejemplo, si vas a hacer un estudio en Bolivia te doy un ejemplo de una enfermedad rara. Una enfermedad rara. Sí, no se te ve que eres ya. Enfermedad rara.
¿Ah? Guru. Algo raro. Guru. ¿Ah? Guru. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Lo que digamos, una enfermedad biónica que no es prevalente acá, el resultado de un tratamiento, pero eso va a ser malo porque el número dado de la población es bajo. Pero en África, como tenemos una población grande con VIH, tenemos 30 millones de personas. Entonces podemos hacerlo. Yo antes criticaba, decía, ¿por qué lo hacía en África? Porque eso es un continente olvidado, no tiene ley. Pero lamentablemente dentro de lo que es medicina basada en la evidencia, tenés que hacer los estudios cuando tenés un número grande de casos para ver que los datos estadísticos sean aceptables. Entonces, la estadística que toca es que se debe hacer en un lugar donde haya alta transmisión de la enfermedad. Y eso es en África, ¿no? Pero en Latinoamérica, vean, tenemos países que tenemos alta incidencia, como ser Brasil, Chile y Uruguay, que con el número poblacional también hay un aumento de casos de VIH. En Bolivia, ¿cuál es en su caso? Vean, la incidencia en población de 15 a 49 años es 0,36%. Y vean, según las estadísticas, está en ascenso. Sigue en ascenso. Lamentablemente en Bolivia nuestra curva no está ni en platea ni cayendo, está en ascenso. Este es un dato que te habla sobre los tipos de, ¿se acuerdan que dividimos VIH1 tipo VIH1, VIH2, ¿no? Y VIH1 se divide en varios tipos recombinantes, en A, B, C, D, F, G, ¿no? Y vean los subtipos de VIH. En África hay más VIH1 tipo C, pero también otro tipo de variantes. Y en Latinoamérica tenemos este tipo de, que habla sobre la prevalencia de VIH, lo que es a nivel poblacional. Vean Bolivia, desde 1990 hay una curva, pero en ascenso, que no está como en el siglo pasado, que está en una curva más acentuada, pero sí sigue en elevación. Y a nivel global, vean que la curva ya está descendiendo. Aquí formamos una platea y hay un leve descenso sobre la transmisión de VIH, ¿no? Entonces aquí hablan sobre los cálculos epidemiológicos, sobre la incidencia de VIH y muerte de SIDA y la prevalencia de VIH de 1990 a 2016. ¿Qué habla sobre esto? Veamos. En este gráfico hablan sobre las nuevas infecciones por VIH a nivel global y se entiende que de 1990 las nuevas infecciones han disminuido. Y esto por múltiples factores: educación, educativo, tenemos medicación que son preexposición, medicación con exposición que disminuye el riesgo de transmisión de VIH. También vean esta curva que hablan las personas que viven con VIH y la sobrevida. Desde 1990, con el acceso de los antirretrovirales, principalmente los combinados, aumentó la sobrevida de los pacientes con VIH. Hay estudios interesantes, principalmente en Reino Unido, que personas que identifican rápidamente el VIH, un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz, viven más que un paciente que no tiene VIH. Y eso se debe a que ese paciente accede al médico con mayor frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que mientras va envejeciendo, además de tomar sus antirretrovirales, he acompañado con un médico cada 3 meses y que le hace control, además del VIH, control de todo lo que es metabólico, azúcar, calcio, presión arterial, diabetes, enfermedades no transmisibles como ser hipertensión, diabetes. Y esa persona es favorecida, ¿por qué? Porque le hacen un diagnóstico completo de enfermedades asociadas con aumento de morbimortalidad, principalmente con accidentes cerebrovasculares, y se descubre y se hace tratamiento preventivo en estos pacientes, ¿no? Vean, esta curva habla sobre la muerte por SIDA, en esta curva roja, y vean, desde 1990 hasta 2005 estaba en elevación o en ascensión, y luego va disminuyendo. ¿Por qué creen que ha disminuido la muerte por SIDA? Por el tratamiento. Ahora, el tratamiento es eficaz. Nosotros tenemos experiencia de pacientes que llegan con CD4 de 0, con múltiples infecciones oportunistas, y con un abordaje adecuado, el paciente sale de la enfermedad grave, tiene una mayor sobrevida, pero con múltiples medicamentos y múltiples intervenciones.
Aquí habla sobre la incidencia anual de VIH en Bolivia y vean, desde 1984 que se identificó el primer caso, está en elevación. Vean esto hasta el 2017. Y le diré que hasta el 2025 los números se han duplicado. Y tenemos por departamento, según la escala, el rojo del malo. Eso me acuerdo cuando llegaba con la nota de colegio a mi madre, le decían los rojos son los buenos, porque era más rojo que los rojos. Y vean, ¿qué departamento tiene más rojo? ¿Cuál? Santa Cruz. Santa Cruz tiene más del 50% de los casos acumulados de VIH en toda la región. El departamento. El norte integrado, vean, son las provincias más afectadas. Aquí habla sobre vean, más del 33% de los casos registrados aquí en Santa Cruz. En esta tabla PAGODE, vean, habla sobre los tipos de distribución porcentual de los casos notificados en grupos de edad. Vean, los más afectados son del grupo de 20 a 24 años y de 25 a 29 años, o sea, en su edad de ustedes. O sea, protéjanse, cada vez serología no sabemos, usen preservativo. Vean esto, habla sobre la prevalencia de VIH en cada departamento. Aquí habla sobre los tipos porcentaje o por el tipo de porcentaje de nuevas personas infectadas, pero esto es a nivel global. Habla sobre las personas infectadas con VIH, la mayoría son de la población general, ¿ya? Más del 56% son personas de la población en general, pero en otro porcentaje están los varones homosexuales o varones que tienen relaciones sexuales con otros varones en 12%, el 18% incluyente trabajadores sexuales o otras parejas sexuales, 8% personas que se inyectan con drogas, 5% trabajadores sexuales y 1% personas transgénero. Y todavía se sigue estigmatizando. Vean, el VIH, la mayoría de las personas que tienen VIH son personas que no pertenecen a ningún grupo de riesgo que sería el interés, ¿no? Esta es la cobertura global del tratamiento antirretroviral relacionada a las muertes, ¿ya? Todo lo que va, todos estos gráficos que están en aumento son la cobertura de tratamiento con VIH que fue aumentando a nivel global. Como fue aumentando la cobertura de antirretrovirales, disminuyó la mortalidad. Y eso se debe a que tenemos antirretrovirales muy eficaces para el tratamiento. Esto es en Estados Unidos sobre los tipos de personas que tienen VIH. Esto también es en Estados Unidos sobre la distribución de infecciones por grupos etarios. Aquí hablan sobre la tasa calculada de infecciones con VIH. Esto en poblaciones en Estados Unidos. Esto es sobre la tendencia de mortalidad en los pacientes con VIH en Estados Unidos, pero este gráfico es interesante, ¿por qué? Porque vean, la mortalidad del 87 hasta el 95 era aumentada. ¿Y qué pasó en el 95?